Etmoides. A continuación en este video aprenderemos sobre este hueso, dando a conocer su ubicación, características, sus partes esenciales y su osificación. Ubicación del etmoides. Este es un hueso que se encuentra ubicado en la parte media del cráneo, formando la parte de las cavidades orbitarias, en su parte interna, pero principalmente de las fosas nasales. El etmoides se articula por debajo del frontal, por detrás con el esfenoides, por delante y abajo con el maxilar superior, por debajo y atrás con el palatino, abajo y en la línea media con el búmer, por delante y en la parte externa con el unguis. Estos tres últimos huesos forman parte del macizo facial. Características del etmoides. El etmoides es un hueso de forma irregular, situado en la parte anterior y media de la base del cráneo y encajado parcialmente en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Se distingue en él una lámina vertical atravesada por otra lámina horizontal que la divide en dos partes y en dos masas laterales que se desprenden de los extremos de la lámina horizontal. Lámina vertical. Se encuentra dividida en dos porciones, una superior y una inferior. La porción inferior es conocida como apófisis crista galli y la porción inferior es denominada lámina perpendicular del etmoides. La apófisis crista galli es de forma triangular, tiene un borde anterior, el cual es casi vertical y se va a articular por debajo del hueso frontal. Su borde posterior es oblicuo hacia abajo y hacia adelante. En la lámina perpendicular encontraremos las caras laterales. En la parte superior identificamos surcos vasculonerviosos. En el borde anterior forma un ángulo hacia adelante y se va a articular con la espina nasal del frontal y los huesos propios de la nariz. En la parte inferior se da inserción al cartílago del tabique. Por el borde posterior inferior se articula el anterior del vómer. Por último, identificamos el borde posterior, es vertical y se articula con la cresta media anterior del esfenoides. Lámina horizontal. Tiene forma cuadrangular y es alargada de adelante a atrás. Sus lados se van a articular con el frontal en los bordes laterales de la escotadura etmoidal. Identificamos perforaciones por múltiples orificios, lo cual conocemos con el nombre de lámina cribosa. Presenta una cara superior. Esta se divide en dos porciones. La apófisis crista galli, estas son ancladas de delante a atrás. En ella se alojan parcialmente el bulbo olfativo, por lo que se llama calanaduras olfativas. En la parte anterior de la calanadura olfativa existen dos orificios. El primero está colocado cerca del borde de la apófisis crista galli, conocido con el nombre de hendidura etmoidal. El segundo está situado afuera y ligeramente atrás del anterior, es redondeado y se llama agujero etmoidal. Este da paso al nervio nasal interno. Masas laterales. Tiene forma cúbica y se pueden distinguir en ellas por tanto 6 caras. Cara anterior. Está inclinada hacia afuera y hacia atrás que se articula con el unguis. Presentan cavidades abiertas o semiceldillas. Cara posterior. Se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides y la cara superior constituye las celdillas frontoetmoidales que se observan dos surcos oblicuos. Cara inferior. Está inclinada hacia afuera y lleva, como las otras caras del etmoides, semiceldillas, que con el maxilar superior y apófisis orbitaria del palatino forman las celdillas etmoidomaxilares y etmoidopalatinas. En su cara externa es plana y lisa, con forma rectangular, formada por una lámina delgada o lámina papirácea, que forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria, o también llamado hueso plano del etmoides. En su cara interna
vuelta hacia la lámina perpendicular dos salientes laminares, uno superior o cornete superior y otro inferior o cornete medio. Cornetes y meatos. Los cornetes son estructuras formadas por hueso esponjoso. Su cubierta es una delgada y delicada mucosa nasal. Se ubica en las partes laterales de cada cámara nasal. Su irrigación sanguínea es rica y abundante, similar a la inervación, haciéndolos muy sensibles a los cambios de temperatura, lo que facilita su trabajo. Los cornetes son piezas óseas de forma cilíndrica y huecas, aplicadas contra la cara lateral de las fosas nasales. La extremidad anterior de ellos está prolongada por un aparato cartilaginoso. Estos cornetes dividen a las paredes laterales de las fosas nasales en tres goteras o meatos. 1. Meato superior. Comprendido entre la cara interna del hueso nasal y el borde superior del cornete nasal. 2. Meato medio. Comprendido entre el meato nasal y el maxilar. 3. Inferior. Comprendido entre el borde inferior del cornete maxilar y el piso de las fosas nasales. En la parte posterior del meato medio se observa un orificio que comunica las fosas nasales con los senos paranasales y hacia la parte anterior se observa un surco donde se aloja el canal lagrimal. Osificación. Existen dos centros para las masas laterales, los cuales aparecen hacia los 4 meses de vida intrauterina. Otros dos centros situados cerca de la base de la apófisis crista galli se originan las láminas vertical y horizontal. Estos últimos se inician después del primer año de vida. Créditos. Información e imágenes obtenidas del libro Fernando Quirós de la editorial Purrúa. Los integrantes del equipo: Mora Hernández Belsen Patricia, Ramírez Hernández Alicia, Tamaris Valladolid César Arturo, Lozcano Comi María de los Ángeles, Sánchez Pacheco José Reyes, Cordero Conche Itzel Olivia, Meneses Martínez Oscar.